Buenos días, hermanos. Continuamos con la serie en el Salmo 119. En esta ocasión continuamos en la segunda estrofa de este salmo, que comprende del versículo 9 al versículo 16. En esta ocasión comenzamos una nueva serie dentro de esta gran serie que estamos estudiando y comprende, ¿verdad?, del versículo 9 al versículo 11, que dice la palabra del Señor: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te ha buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar nosotros a ser limpios? Esa es la pregunta que necesitamos hacer en nuestra vida. Pues el Salmo comienza en esta estrofa, en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y lo primero que necesitamos hacer para ser limpios y para tener una vida agradable y limpia delante del Señor es enfocar al corazón. Muchas decisiones se tornan de una forma fácil, ¿verdad? Y a veces se fundamentan en un solo entusiasmo o en una cuestión de emociones. Y en cuestión de días, nosotros a veces ya hemos abandonado esas decisiones que hemos tomado en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a apartarnos de algunas prácticas pecaminosas que a veces existen en nuestra vida. La mayoría de nosotros hemos experimentado esa frustración de tomar una decisión sincera para luego abandonarla, ¿verdad? Y luego dejarla y ver cómo de manera triste esas buenas intenciones o esos buenos deseos en nuestro corazón se van desmoronando delante de la realidad que nosotros estamos enfrentando o a la realidad a la que nosotros nos enfrentamos. Así que todas las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida, en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestras decisiones diarias, serán sometidas al horno de la prueba, al horno de la realidad, al horno de la vida diaria. Esta segunda estrofa del Salmo 119 empieza en el versículo 9, como ya dijimos, en donde el salmista va a exclamar: ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora, en este sentido, ¿verdad? Podemos ver nosotros el deseo que hay en el corazón del salmista, por supuesto, de buscar el rostro del Señor. Esto, por supuesto, no es un deseo de salvación, ¿verdad?, de ser limpio de la pena y de la culpa del pecado. Este anhelo es el anhelo de un creyente sincero que desesperadamente busca ser agradable delante de Dios y desea tener un corazón que esté siempre en pos del Señor. Este es el clamor de un corazón de alguien que ya no soporta más el pecado, que ya está experimentando esa amargura del pecado diariamente en su vida, que por supuesto desea y anhela la dulzura de Cristo en su corazón. Entre más nosotros crezcamos y nos acerquemos más y más a Dios, más conscientes somos nosotros de nuestro pecado diario. Entonces, a la medida que nosotros nos acercamos a Dios, iremos descubriendo más y más ese pecado que mora en nosotros. A medida que nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, la palabra de Dios irá revelando de nosotros aquellas cosas que no son agradables a Dios y que se oponen a la voluntad de Dios. Así que la manera en cómo nosotros vamos descubriendo nuestros pecados es acercándonos a Dios, es vernos a la luz de la santidad de nuestro Dios. Ahora, si usted ha tomado las decisiones, ¿verdad?, de buscar el rostro del Señor, si usted ha tomado las decisiones que cubrimos en los temas anteriores, de aprender la palabra, de caminar en el sendero del Señor, el aprender la palabra y obedecerla, pronto nos daremos cuenta, ¿verdad?, de que en realidad habrá en nosotros una revelación de nuestros pecados y de nuestra maldad. Y esto, por supuesto, ¿verdad?, nos daremos cuenta que tomar esas decisiones quizá nos pueda tomar un poco de entusiasmo. Pero cuando esas decisiones van a llevarse a la práctica en la vida diaria o se van a ver envueltas en todas aquellas situaciones o circunstancias en las que nosotros nos encontramos, nos daremos cuenta que no es tan sencillo mantener y sostener estas decisiones o permanecer en estas decisiones de manera continua. Así que es necesario para nosotros que podamos considerar el hecho, ¿verdad?, de que las decisiones que tomamos se van a enfrentar siempre a una realidad difícil y dura de cómo aplicar esa vida cristiana en nuestro diario vivir.
Así que en este sentido, ¿verdad? En nuestro corazón habrá un deseo ardiente de ser libre de la mancha del pecado. Entre más crezca, más aguda será esa sensibilidad a su pecado. Una de las razones por las que no nos damos cuenta o no percibimos el pecado en nosotros es por nuestra falta de comunión con Dios, por nuestra falta de cercanía con la palabra del Señor y con esa falta de búsqueda del Señor. A medida que nosotros buscamos más y más a Dios, iremos descubriendo aquellas cosas que son pecaminosas e irá surgiendo en nosotros también ese deseo de ser limpio. Iremos viendo el pecado como una tristeza que embarga nuestro corazón. Iremos también exclamando, como el apóstol Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y podemos encontrar en nosotros que Jesucristo nos ha dado esa libertad y nos da esa esperanza de poder ser librados también de la mancha del pecado que está constantemente mostrándose en nuestra vida. Así que el deseo del creyente es que podamos nosotros enfocar nuestro corazón verdaderamente y podamos nosotros afirmar nuestro corazón para buscar el rostro del Señor y así desear día a día ser limpios para glorificar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.